Muy buenos, pero muy buenos días. Qué bueno poder saludarlos todos los días de martes a viernes a esta hora de la mañana. Qué bueno poder estar en la presencia del Señor, compartir una palabra y además colocar delante de Él todas nuestras preocupaciones y darle gracias también. No solamente pedir, tenemos que dar gracias también a Él por su misericordia. Vamos a orar. Padre bueno, Señor amado, Dios de la gloria, en el nombre precioso y poderoso de Jesucristo, tu amado Hijo, nuestro Yeshua, nuestro Salvador, nuestro Mesías, nos presentamos en el nombre de Él hoy delante de ti. Y lo hacemos, Señor, Dios Padre, para glorificarte, para exaltarte, para reconocerte una vez más como nuestro único y sabio Dios. No hay nadie fuera de ti. Te damos gracias en este día porque nos permites ver nuevamente la luz del día. Gracias, Señor, por el día que nos prestas. Hoy hablaremos de ti, te glorificaremos, te exaltaremos. Señor, declararemos que tú eres Dios único, no hay nadie como tú. Padre bueno, te damos gracias por la vida, te damos gracias por nuestra casa, por nuestra familia. Te damos gracias por el trabajo que cada uno de nosotros tiene, Señor. Te damos gracias por Colombia, por nuestro país precioso, cubierto bajo el poder de la sangre de Cristo Jesús y de tu Espíritu Santo. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Bueno, vamos hoy, muchas gracias, muchas gracias. ¡Oh, qué rico! Un delicioso, delicioso café colombiano. Vamos a la palabra del Señor. Y allí donde tú estás, abre tu Biblia. Ahí en tu Biblia, pues no sé qué Biblia tendrás. De pronto tienes una Biblia muy fina, costosa. Es bueno tener una Biblia común y corriente donde yo pueda escribir, pueda hacer anotaciones, pueda señalar, en fin, o colocar fechas. Tal día el Señor me habló y me dijo esto. Qué bonito. Entonces, vamos a Lucas 5:27, un pasaje sumamente interesante del cual vamos a aprender algo en este día. ¿La tenemos lista? Bien. Dice así: después de esto Jesús salió y vio a un publicano. Acuérdense de algo, cuando hablamos de publicanos, siempre nos estaremos refiriendo a los recaudadores de impuestos de la época del Señor Jesús. O cuando hablemos de un recaudador de impuestos, estamos hablando de un publicano. Acuérdense. Más adelante les voy a explicar lo que significa. Entonces dice que salió y vio a un recaudador de impuestos, estaba allí sentado en su mesa, llamado Leví. Dice, sentado en el lugar de los tributos, y le dijo, sígueme. Eso fue todo lo que el Señor le dijo, sígueme. Versículo 28, Lucas 5:28. Dice, y él dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Versículo 29. Y Leví, o sea, el publicano, el recaudador de impuestos, organizó un gran banquete en su casa y asistió un gran número de publicanos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. O sea, el hombre, no sé, motivado, agradecido, feliz, contento, armó una fiesta y llamó a todos sus amigos, sus compañeros de trabajo, los socios, y dijo, vamos a hacer una fiesta porque el invitado es alguien muy especial. Y dice que organizó el banquete y asistió un gran número de recaudadores o de publicanos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos se quejaban diciéndole a los discípulos acerca de él,
¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Versículo 31. Y respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué ayunan y oran constantemente los discípulos de Juan y también los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Y el Señor les contestó, ustedes no pueden hacer que los mejores amigos del novio ayunen mientras el novio está con ellos. No. Pero vendrán días cuando el novio les será quitado, entonces ayunarán en aquellos días. Qué interesante. Yo he titulado nuestro devocional de hoy, le he puesto un nombre y es Llamados por Misericordia. Y vamos a ver por qué. Mire, hablando de este recaudador de impuestos, él estaba en un lugar llamado Capernaún o Cafarnaún o Cafarnaún. Es un lugar que está al norte de lo que hoy en día es Israel. Está bien al norte. Y cerca de Corazín, de Betsaida, en fin. Pero está bien al norte de Israel. Y les decía cuando empezamos que cuando hablamos de publicano, estamos hablando de un recaudador de impuestos. Y estas personas, ¿qué era lo que hacían? Ellos tenían la concesión del Imperio Romano de recoger los impuestos. El Imperio Romano, miren, los romanos, digo yo, es una apreciación muy personal. Ellos en el arte de gobernar, en el arte de manejar un país, ellos eran un imperio, en el arte que ellos tenían, ellos no procuraban en lo posible no enfrentarse al pueblo, a la gente que ellos gobernaban, o a los países y a los lugares que ellos invadían. Trataban en lo posible de no inmiscuirse en los problemas de ellos. Entonces, ellos, lo correspondiente a los impuestos, ellos los vendían. Decía por decir cualquier cosa, los impuestos de Jerusalén valen 500 millones de dólares, por decir algo, bueno, una cifra para podernos entender. Entonces ellos reunían a unas personas llamados publicanos o recaudadores que eran de la misma localidad, de la misma gente del lugar donde ellos habían invadido, en este caso, por decir algo, Jerusalén. Y si valían 500 millones los impuestos, entonces ellos decían, bueno, denos 200 millones y ustedes cobren los 500, por decir algo, ¿cierto? Entonces había gente que tenía muchísimo dinero, eran los publicanos, los recaudadores de impuestos, y ellos compraban y le cobraban a la gente. Lo que pasa es que siempre se excedían un poquito en el cobro y la gente los odiaba. ¿A quién le gusta que le cobren impuestos? Eso es algo que el Señor nos enseñó. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, los odiaban, eran muy odiados. Pero hablemos un poquito acerca de ellos. La palabra publicano viene del griego telones. Y la palabra telones viene del griego de telos, que significa tasa o impuesto. Eso es lo que significa, tasa o impuesto. Entonces, el jefe de los recaudadores de impuestos era llamado arquitelones. Y conocemos uno de esos jefes de publicanos, de recaudadores, llamado Zaqueo. Ustedes se acuerdan de Zaqueo, allí en Jericó. Él era un arquitelón, o sea, era jefe de recaudadores de impuestos. Era un publicano, pero era el jefe
recaudador de impuestos. Publicano, la palabra publicano o publicano principal, el principal, esa palabra viene del latín. Acuérdense ustedes, en aquella época se hablaban varios idiomas y dialectos. Se hablaba el griego porque había una influencia de Grecia en todos estos países, sobre todo en el área de Jerusalén. Grecia era como el país de la cultura. Allí iba la gente a estudiar. Habían griegos, habían hebreos, judíos, se hablaba el arameo, se hablaba el latín, que era el idioma del Imperio Romano. Entonces, la palabra publicano viene de impublicum, que significa la Cámara del Tesoro del Estado romano. Y el encargado lo llamaban el publicani, así lo llamaban. Y les decía que esa concesión de impuestos la gente la conseguía por subasta pública. Y para ellos cobraban los impuestos y de los dividendos ellos recogían lo suyo. Ellos cobraban de pronto un poquito más y empezaban a cobrar por todo, hasta entrar y salir de la ciudad, por mercancías, si la persona llevaba al hombre en mercancía, o llevaba un caballo, o un camello, o un asno, entonces cobraban absolutamente por todo. Y esto, sin lugar a dudas, mis amados, hacía que la gente los odiara. Eran despreciables, a pesar de que eran gente con muchísimo dinero, eran los ricachones de aquella época. La gente los odiaba, los despreciaba. Y dice la palabra que ellos eran contados entre los pecadores, entre los gentiles y las prostitutas. Las rameras y los gentiles eran contados ellos también. Y los judíos, entre ellos, trataban de que nadie de ellos fuera un recaudador de impuestos, que no fuera ninguno de los suyos, pero los había. Entonces, lo interesante de este pasaje bíblico es que el Señor no los rechazó. El Señor pasa por el lado de Leví, se queda mirándolo y le dice, sígueme. Y lo más interesante es que Leví se levanta de allí y sigue al Señor, sin más. ¡Wow! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? No lo sé. ¿Qué más le diría el Señor que el libro no lo registra? No lo sabemos. Pero la única palabra que registra es, sígueme. Y él se paró, dice que se levantó de la mesa y siguió al Señor. Pero lo más interesante es que como una expresión de gozo, de felicidad, de alegría, algo, digo yo, en él, que él no podía explicar, lleno de gozo y alegría, dice, no, esto es algo maravilloso, yo voy a hacer una fiesta para celebrar mi amistad con el Señor Jesús. ¡Wow! Miren, mis amados, el Señor Jesús no los rechazó. A los malos, a los que la gente odiaba, el Señor no los rechazó. Y eran considerados malos, perversos. No le digo que en la palabra, en algunos lugares se encuentra uno donde dice que ellos eran contados con las rameras, con las prostitutas. Estaban al mismo nivel ellos y las rameras. ¡Wow! Eran muy odiados. Dicen que van camino al infierno. Entonces, el Señor Jesús no los rechazó. Y tenemos muchos, en la palabra encontramos, en los evangelios encontramos varios. Mateo era un publicano, un recaudador. Zaqueo, acuérdense ustedes, Leví y muchos otros, mis amados, fueron bautizados. Entonces, eran tan malos, mis amados, eran tan malos
que de cierta manera ellos tenían como una especie de policía personal, era como la policía del pueblo, que eran los encargados de respaldarlos a ellos cuando iban a cobrar. Cuando iban a cobrar impuestos, les tocaba llevar policía, porque había gente que no le gustaba. Mire, y había gente, mis amados, que se iba de la ciudad porque debía impuestos y no tenía cómo pagarlos y se iban de la ciudad. Todo eso ocurría allí en ese lugar. Pero qué interesante, qué interesante. Mire, muchos publicanos, recaudadores, soldados fueron atraídos por el Señor, fueron bautizados por el Señor. Mateo 9:12 dice: al escuchar Jesús esto, estamos hablando del mismo pasaje, pero ahora en Mateo, lo leímos primero en Lucas, dice, les dijo, no son los que están sanos quienes necesitan médicos, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa compasión quiero, no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Nadie iba a la casa de ellos, sus amigos, los publicanos de los mismos. Nadie se sentaba a la mesa con ellos, absolutamente nadie, nadie. Pero el Señor no los rechazaba, el Señor se sentaba con ellos también a la mesa. Y en el caso de Leví, Leví le creyó al Señor y se fue detrás de él. Y no solamente le creyó, dice el versículo 28, dice de Lucas 5, dejándolo todo, se levantó y lo siguió, y lo siguió. Además, estaba tan contento, tan satisfecho con haberse encontrado con el Señor, que organiza en su casa una fiesta, una cena, e invita a todos sus amigos. ¿Quiénes eran sus amigos? Pues todos los recaudadores de impuestos, todos los publicanos, los invita a la fiesta, a que compartieran con el Señor Jesús, que lo conocieran, que lo conocieran. Entonces, a partir de ese momento, mis amados, Leví, el recaudador de impuestos, el odiado, el despreciado por la gente, ya no sería más recaudador de impuestos. A partir de ese momento se convirtió en un discípulo del Señor Jesús. Qué interesante, qué interesante. El Señor vino a llamar a todos. Él no vino a llamar a los buenos, Él vino a llamar a los malos. A todos nosotros nos llamó, porque estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestras transgresiones. Nos creíamos buenos. ¡Wow! Uno se cree bueno hasta cuando se enfrenta con la palabra del Señor. Cuando uno lee la palabra es donde uno se da cuenta que no es tan bueno como uno cree. Solamente la misericordia del Señor, el Espíritu de Dios que está en nosotros, Él nos convence a nosotros de pecado y podemos seguir al Señor. Entonces les decía que el Señor hizo una cena, una fiesta y convidó a todos sus amigotes, me imagino todos recaudadores de impuestos y todos o de republicanos, para que estuvieran allí, para que compartieran con él. Entonces, imagínense ustedes la fotografía. La casa de un recaudador de impuestos, de un publicano odiado por todo el mundo. Allí, sentados, todos los que estaban allí, los invitados, eran iguales que él, publicanos y recaudadores. Además, el invitado especial era el Señor Jesús. Él estaba sentado a la mesa. Entonces, imagínense ustedes los fariseos, los saduceos, toda la gente, los sacerdotes de la época, criticando al Señor Jesús. Claro, pero ¿cómo se sienta a la mesa con pecadores? Eso fue lo que le dijeron al Señor. ¡Wow! En Lucas 3:12,
para que ustedes vean la influencia que causó el Señor Jesús en aquel lugar. Vamos a Lucas 3, dos capítulos atrás, 3:12, dice que en algún momento también acudieron unos publicanos para ser bautizados. Acuérdense que hablamos de Mateo, hablamos de Leví, hablamos de Zaqueo, que Zaqueo era un arquitelón, o sea, era un principal, era jefe de jefes. Entonces, dice que allí fueron muchos publicanos para ser bautizados y le preguntaron, maestro, ¿qué debemos hacer? Le están diciendo, Señor, díganos, guíanos, ¿qué debemos hacer? Y él les contestó, dice, no exijan nada más de lo que se les ha ordenado. Ahí el Señor no está diciendo, no, ustedes dejen de cobrar impuestos, porque eso es malo. No, sino que como lo están haciendo no está bien. Entonces cobren lo que es justo, lo que es y debe ser. No roben a la gente. Eso es lo que el Señor les está diciendo. Y vinieron además unos soldados. Y cuando habla de soldados, está hablando de soldados romanos. Estaban marcados por la palabra del Señor. Y dice, ¿qué debemos hacer también nosotros? Y él les dijo, pues a nadie hagan daño, ni denuncien a nadie falsamente, y estén satisfechos con su salario. ¿Por qué les dijo el Señor estas tres cosas? Bueno, es digno de analizar por qué les dijo, no le hagan daño a otras personas, tenían autoridad y fuerza, no denuncien a nadie de forma mentirosa, no levanten acusaciones mentirosas y tengan contentamiento con el salario. Porque no estaban contentos con el salario, a lo mejor pedían plata a la gente, extorsionaban a la gente, supongo, me imagino, pero eran soldados. Entonces, así tal cual, como estas personas, como los publicanos, los recaudadores de impuestos, los soldados, era la gente más odiada de aquella época. ¡Wow! Entonces, mis hijas me preguntan por qué yo digo tanto wow. Es que la palabra de Dios es extraordinaria, que lo único que la expresión para significar que es extraordinario. Entonces, así como el Señor estaba allí sentado a la mesa de Leví y rodeado de pecadores, igual todos nosotros fuimos llamados de la misma forma. Desde el lugar desde donde estábamos, desde el lugar de nuestro pecado, nosotros fuimos llamados por el Señor. Fuimos perdonados por Él. Un día hicimos una oración, una confesión, creyendo en que hay un Dios grande y poderoso, que estuvo en medio nuestro, un Salvador, un Redentor, que pagó el pecado por nosotros, que pagó la cuenta de pecado, y también que existe un Espíritu de Dios en nosotros. ¡Wow! El Señor habita en nosotros a través de su Espíritu Santo. Nosotros debemos tener muy claro cuál es nuestra relación con el Señor. Entonces, fuimos perdonados, y el momento en que fuimos perdonados, Dios habita en nosotros a través de su Espíritu Santo. Si el mundo nos rechaza, nosotros tenemos una certeza. ¿Quién fue? ¿Quién nos llamó? ¿Quién fue? Si el mundo nos rechaza, no nos interesa. Sabemos quién nos llamó. Él nunca nos rechazará a nosotros, nunca, nunca. Tendrá misericordia permanentemente, aún de aquel que en algún momento, habiéndole recibido en el corazón, da un paso atrás. El Señor no lo rechaza, el Señor va por él nuevamente, de una o de otra forma. El Señor quiere que vuelva nuevamente al camino y al sendero. Nosotros, mis amados, estamos igual que estas personas, como Mateo, como Leví, como Zaqueo, como el ladrón de la cruz. Así estábamos nosotros, lejos de Dios, engarzados y enredados en las cosas de la vida, en el buscar el dinero, en el trabajo, algunos la fama, el poder, los puestos, en tantas cosas estábamos enredados. Pero el Señor vino y nos rescató. El Señor quiso compartir la mesa con nosotros.
El Señor se sentó a la mesa con nosotros y somos invitados de parte del Señor, mis amados. Somos invitados de Él a estar sentados en la mesa con Él. Entonces, mis amados, es una maravilla haber podido un día sentarnos a la mesa con Él. Fuimos pecadores y estamos en proceso todavía. Estamos en proceso. Poco a poco hemos venido cambiando. No es de la noche a la mañana. Habrán algunos cristianos que aún todavía luchan contra alguna tendencia. De pronto el licor, contra el cigarrillo, contra el adulterio, luchan contra eso porque un pecado que se arraigó quizás muy fuerte en su ser interior. Pero aún así, el Señor siempre espera por nosotros. El Señor siempre tiene un banquete y siempre nos invita. A ese banquete no fueron los sanos, fueron los enfermos, fueron los pecadores, los despreciados por la sociedad. Pero el Señor los quería a ellos también, como nos quiso a todos y cada uno de nosotros. Quiero, para finalizar, leer con ustedes Mateo 5:44. Dice: pero yo les digo, amen a sus adversarios, bendigan a los que los maldicen, hagan el bien al que los aborrecen y oren por los que los llevan por la fuerza y los persiguen. Versículo 45, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo, porque Él hace salir el sol para buenos y para malos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si tú amas, bueno, yo amo a mi abuelita, amo a mi mamita, amo a mi tío querido, amo a mi papá, amo a mis hijos. Bueno, gloria a Dios, qué bueno. Pero el Señor dice, porque ustedes aman a los que los aman, ¿qué gracia tiene esto? ¿Qué recompensa tendrán ustedes? He aquí que no hacen también lo mismo los publicanos. Todo el mundo lo hace. ¡Wow! Pero nosotros amamos al Dios de la gloria. Y hoy le expresamos nuestro amor, le expresamos la necesidad que tenemos de Él todos los días. Yo bendigo en el nombre de Jesús a aquellos que están acompañándonos en este momento, que están conectados con nosotros. ¡Wow! Allí está Tina en Estados Unidos, fiel todos los días. Yo la bendigo hoy. Tina, yo te bendigo en el amor de Cristo. Bendigo tu casa, bendigo tus hijos, a todos y cada uno de ellos, desde el mayor hasta el menor, a tus preciosas hijas, a tu esposo, bendigo tu casa y bendigo el país donde tú estás, en Estados Unidos. Liliana Guerrero, allí en Cúcuta, la bendigo, te bendigo, Liliana. Hilda, oh, mi maestra preferida, no fue maestra mía, sino yo la llamo mi maestra porque es una profesora, es una maestra de colegio. La admiro, como a todos los maestros los admiro y los amo. Nelly Belandia, allí en Cúcuta, Yolanda y Jorge, wow, qué bueno que nos acompañen, qué bueno que estén con nosotros. Amparito y Guillermo, este par de viejos, los llevo en mi corazón. Lucía y Doyler, allí en Cúcuta, qué bueno que nos acompañen. Yo los bendigo hoy. Oh, Doyler, lo bendigo. Algún día nos volveremos a ver y nos volveremos a dar un abrazo, a saludarnos igualmente a Lucía. Ilia Estela, te bendigo, Ilia, a ti y a tu casa, a todos en tu casa, a tus hermanos, a ti todos los días de tu vida. Luz Dari, también. Una luchadora, una guerrera del Señor. Te bendigo, Luz Dari, te bendigo. Enriquece tu vida con la palabra. Y bendigo a todos y cada uno de ustedes, a todos. ¿A quién más? A Camilo. Sí, siempre nos acompaña Camilo. Wow, un amigo muy querido en el corazón, muy querido. Y a todos los míos, yo los bendigo. A Giovanna, a Mauricio, a José, a Dumar,
a todos, a todos, a todos los bendigo, los bendigo, los bendigo en el nombre del Señor. Gracias te damos, Padre, en este día, Padre de la gloria, porque en tu amor y en tu misericordia nos has permitido estar en este lugar. Hoy en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, nos cubrimos con el poder de la sangre de Cristo Jesús y cubrimos nuestra casa, nuestra empresa, nuestro trabajo, nuestro negocio, y el enemigo no podrá venir contra nosotros, atentar contra nuestra familia. Estamos sellados y estamos cubiertos con el poder de la sangre del Cordero de Dios. ¡Wow! Nuestra casa está cubierta, el dintel de nuestra puerta marcado con la sangre del Cordero. Gracias te damos, Dios, hoy. Gracias, Padre bueno. Gracias por Colombia, nuestro precioso país. Lo bendecimos y lo cubrimos con el poder del Espíritu Santo. Espíritu de paz, no de violencia ni de contienda, sea sobre Colombia. Gracias te damos, Dios, hoy. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Nos vemos mañana, nos vemos mañana. Vuelvan otra vez sobre la porción bíblica y miren el video. Está en YouTube y está en Facebook y en WhatsApp. Dios les guarde y les bendiga.